Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy retomo y actualizo un material sobre la vida de una mujer común en la Inglaterra del siglo XVI. La dinastía Tudor es famosa por sus mujeres, en concreto las 6 esposas de Enrique VIII, la igualmente desafortunada Jane Grey y las hermanas María e Isabel, que fueron las primeras mujeres en Inglaterra en portar una corona. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que se encontraban en los estratos inferiores de la escala social? ¿Cómo era la vida de una mujer corriente en el periodo Tudor? La vida de una mujer que nació en 1485 y murió en 1603. Una mujer que fue princesa, reina, noble, esposa de un comerciante, sirvienta, rebelde, protestante y católica. Era rica, era pobre. Se casó una vez, 2 veces, 3 veces o nunca. Murió al dar a luz, murió en una pira ardiente, murió en su casa en la cama. Pasó la mayor parte de su vida en la casa y se fue de casa siendo joven e hizo cosas notables. Cambió Inglaterra y fue celebrada para siempre, y fue olvidada, una mera nota a pie de página. Fue todo eso y más. Fue una mujer de la época Tudor. Por supuesto, es imposible generalizar con esta figura de la mujer común Tudor. Las vidas siempre fueron variadas mientras la dicha dinastía duró más de 100 años. No obstante, hubo ciertos aspectos de la vida que eran familiares para todas las mujeres y, como tal, es posible reconstruir un día en su vida. Mientras investigo cada tópico para realizar mis videos, veo episodios en YouTube que son como un día en la vida de alguien, un día en la vida en Cambridge en el siglo XVI. Un día en la vida de diferentes tipos de personas, y el único comentario que siempre me viene a la mente y que es totalmente válido es que todos son cosas que hacen los hombres y eso es verdad. Y hay una razón para eso porque, por supuesto, los hombres hacían cosas que quedaban registradas, mientras que las mujeres no. Nadie escribió hasta más tarde, hacia finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, cuando había libros sobre el hogar y libros sobre cómo llevar la casa, cosas así. La gente no escribía mucho sobre lo que hacían las mujeres. Las mujeres no asistían a las reuniones de los gremios que se registraban. Las mujeres no estaban en el Parlamento, de donde provienen muchos registros. Las mujeres no iniciaban negocios haciendo cosas que habrían quedado registradas. Así que es una de esas cosas que realmente faltan en la historia y que no tenemos. Y es que esos registros muy claros de lo que hacían las mujeres en esa época nosotros empezamos a conseguirlos más adelante. Hablemos de las cartas. Nos hacemos una idea de las cartas que escribían las mujeres y, especialmente, de cómo mejoraba la alfabetización. Esa es una de las cosas hermosas de la Reforma Protestante. Uno de los efectos que dicha reforma tuvo fue crear más alfabetización. Un auge de la alfabetización que se combinó con la imprenta. Es una de esas pequeñas cosas fortuitas realmente hermosas que suceden en la historia. Tenemos la imprenta y la Reforma Protestante con su énfasis en tener una relación directa con Dios y tener la Biblia en la lengua vernácula, que la gente pueda leer la Biblia directamente. Eso conduce a este enorme auge de la alfabetización que no teníamos antes. De nuevo, a finales del siglo XVI empezamos a recibir más cartas, diarios, cosas así que no teníamos al principio. Así que vamos a hablar de todo eso y más en este video. Hoy vamos a hablar un poco sobre un día en la vida de las mujeres Tudor típicas, mirando a una mujer campesina de clase baja y a las mujeres nobles y cómo sus días divergieron. Por supuesto, había estos estratos de la sociedad muy diferentes, pero una cosa que es bastante genial que vemos durante este periodo y que creo que lo hace muy interesante, es el ascenso de esta clase media mercantil que no habíamos visto antes. En el periodo medieval eran los sirvientes y los nobles. Había algunos, pero no muchos, en la clase media y eso es algo que realmente empezamos a ver en el periodo Tudor, es este ascenso de esta clase media. Pero las jerarquías sociales, por supuesto, influyeron profundamente en las experiencias vividas de las propias mujeres, desde las cámaras reales de las mujeres nobles hasta los corazones humildes de las campesinas.
sin importar la clase social, y durante siglos a las niñas se les había dicho y educado que eran inferiores. De modo que, cuando llegaban a ser mujeres, actuaban como si fueran inferiores a los hombres. La Iglesia enseñaba esto y utilizaba la Biblia para justificar esta creencia. Si los hombres de Dios decían que las mujeres eran inferiores, tenía que ser verdad. De modo que dos sectores de la sociedad crecieron creyendo lo mismo. Tanto los hombres como las mujeres creían que estas últimas eran inferiores a los hombres y que esto era ordenado por Dios. La Reforma no produjo ningún cambio. El líder protestante John Knox escribió que la mujer en su mayor perfección fue hecha para servir y obedecer al hombre. A las niñas se les enseñaba que tenían que obedecer a sus padres al instante. Como un padre dominaba el hogar, esto básicamente significaba que las niñas crecían obedeciendo instintivamente a los hombres. Incluso los tíos, los hermanos mayores y los amigos varones de la familia podían esperar obediencia instantánea de las niñas. Veremos después que las niñas no recibían educación formal, aunque muy pocos niños la recibían, pero se les enseñaba que su única función en la vida era casarse, tener hijos y cuidar de sus hogares y sus maridos. A las niñas se les enseñaba que Dios les había ordenado ser obedientes a los hombres, ya fuera su padre o su marido. Hablemos ahora de las rutinas matutinas. Si has visto alguna serie de televisión como The Crown o The Downton Abbey o algo por el estilo, sabes que el noble se despertaba con la criada abriendo las cortinas y diciendo los buenos días. Y las criadas habrían estado allí listas para ayudar con cualquier tipo de elaborados rituales matutinos que tuvieran las mujeres nobles. Tanto para las mujeres nobles como para las campesinas, sin importar si es más tarde, con Isabel, en el periodo protestante, o antes, con Enrique VII, cuando todo era todavía oficialmente católico. Las oraciones habrían sido la primera orden del día. Entonces, sin importar de qué clase eras, te despertabas y comenzabas con tus oraciones porque, por supuesto, estos rituales a lo largo del día mantenían a la gente arraigada. Y, por supuesto, existía este entrelazamiento con la vida diaria con la observancia ritual de la religión y las diferentes prácticas religiosas. Así que esa habría sido la primera orden del día. Para las mujeres nobles, el proceso de vestirse era un arte en sí mismo. Tenían que haber tenido capas de prendas con intrincados encajes. Tenían que haber estado unidas entre sí. Eso era un proceso. En contraste, una mujer campesina habría recibido el día con el canto del gallo. Su mañana carecía de cualquier ocio, ya que se sumergían directamente en las demandas del día después de sus oraciones matinales. Sus hogares, a menudo simples cabañas de una habitación, bullían de actividades mientras avivaban el fuego, preparaban las comidas y cuidaban de los animales, todo antes de que el sol saliera por completo en el cielo. La ausencia de criadas o sirvientes en su mundo significaba que sus manos eran responsables de cada tarea, desde remendar las prendas hasta amasar el pan. Sus rutinas estaban moldeadas por la necesidad y la resiliencia en la gestión del hogar. Para las mujeres nobles, el hogar era un lugar donde gobernaban, lo dirigían, exigiendo habilidades de gestión astutas. Algo así como dirigir un pequeño pueblo. Estas mujeres habrían sido como las directoras de una orquesta sinfónica con todos estos diferentes sirvientes, cada uno con sus propios roles muy específicos. Sus días estaban marcados por cosas como la planificación de comidas para fiestas e incluso reuniones íntimas. Habría habido mucho entretenimiento como parte de sus vidas. Por lo tanto, habrían pasado mucho tiempo planeando la comida, planeando las compras, planeando cosas así. Las reuniones sociales, por supuesto, no eran solo actividades de ocio, sino plataformas estratégicas para alianzas y exhibiciones de estatus y riqueza. Cada evento estaba cuidadosamente orquestado para reflejar el prestigio de la familia. Las mujeres campesinas en su propio dominio enfrentaban diferentes tipos de desafíos. Sus hogares carecían de grandeza, pero seguían siendo el centro de una actividad incesante. La gestión de su hogar significaba que tenían que arreglárselas con recursos limitados para mantener a sus familias. Cocinaban, limpiaban,
criaban a los niños y todo eso se entremezclaba con los ritmos de la vida agrícola. Sus responsabilidades se extendían más allá del umbral de su casa, hacia los campos y los mercados, donde contribuían al sustento familiar. Los roles de las mujeres nobles se extendieron al ámbito de la administración de propiedades, especialmente. Las mujeres nobles pasaban mucho tiempo en casa mientras sus maridos estaban en la corte, por lo que tenían que saber cómo administrar las propiedades. También dirigían iniciativas benéficas. Su influencia moldeaba silenciosamente el panorama político y religioso de su área de tiempo. Su trabajo mientras su marido estaba en el Parlamento o en la corte en Londres era realmente mantener su estatus en su área de origen, hacer que todo funcionara, asegurarse de que su reputación fuera tan buena como siempre. Asegurarse de que no se perdiera el poder, todo eso. Así que realmente tenían mucha responsabilidad, especialmente cuando el marido estaba fuera. Me hace pensar que vemos estos temas, especialmente pensando en el mes de la historia de la mujer, cuando los hombres se iban a luchar en las guerras. Estoy pensando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como Rosie la remachadora, la mujer que decía que podían hacerlo, que las mujeres asumían estos roles que tradicionalmente eran roles de los hombres mientras ellos estaban fuera. Luego, los hombres regresaban y debían tener la sensación de, puedo administrar tu patrimonio tan bien como tú. Veo cómo las mujeres del siglo XX se habían ocupado de eso y cómo eso condujo al movimiento de mujeres y todo eso, a diferentes oleadas de feminismo, y me pregunto cómo era para ellas, para esas mujeres nobles. Si pasaban 6 meses o un año administrando el patrimonio, manteniendo todo en funcionamiento mientras el marido estaba en el Parlamento, en la corte, y luego el señor regresa y dice, está bien, estoy aquí. He vuelto. Estoy a cargo, y esa debe haber sido una dinámica extraña para ellas, ¿no crees? Debe haber sido un poco extraña. Algunas de estas mujeres eran mecenas del arte y de la educación y utilizaban sus recursos para apoyar monasterios, hospitales y académicos, dejando su legado en el tejido de la sociedad. Las campesinas, por otro lado, tenían las manos marcadas por el duro trabajo que realizaban, el trabajo esencial de la agricultura o cualquier oficio en el que estuviera involucrado su marido. Por supuesto, ayudaban a su marido. Si su marido era panadero o algo por el estilo, ellas también ayudaban. Su trabajo estaba directamente relacionado con el rendimiento de la tierra y el de su familia. Los mercados o los espacios donde exhibían sus productos y sus bienes, desde telas hasta cervezas, su espíritu emprendedor, una corriente subyacente vital para la economía a pesar de las limitaciones de su clase. No eran menos importantes sus contribuciones, pues sostenían y enriquecían a la comunidad con su trabajo y su artesanía. Pasando a las actividades de la tarde de las mujeres nobles, estas solían estar reservadas para el ocio y la búsqueda de intereses personales en sus grandes habitaciones y casas revestidas de tapices. Bordaban, una habilidad muy valorada que les permitía expresar su creatividad y, al mismo tiempo, producir hermosas obras que podían regalar o utilizar en el hogar. Tocaban música con el laúd o los virginales, algunas incluso componían sus propias piezas. Muchas de ellas también leían literatura, desde novelas caballerescas hasta textos religiosos. Estas tardes también eran la oportunidad perfecta para organizar o asistir a una reunión social en la que podían conversar con sus compañeras nobles, intercambiar noticias y consolidar alianzas dentro de sus círculos sociales. En contraste, para una mujer campesina, su tarde era prácticamente igual que la mañana, con el trabajo en el campo, en casa y en el oficio de su marido. La división entre trabajo y ocio era muy difusa, ya que sus responsabilidades hacia sus familias y comunidades persistían. Podían pasar su tiempo cuidando las huertas, alimentando al ganado o terminando el trabajo agrícola del día. En algunos casos, participaban en trabajos comunitarios, como ayudar con la cosecha de un vecino o participar en el mantenimiento del pueblo a pesar del duro trabajo. Había un sentido de camaradería y apoyo mutuo dentro de estas comunidades. Ahora hablemos brevemente de su educación y habilidades.
La brecha entre la educación de una mujer noble y una mujer campesina era, por supuesto, enorme. Aunque el abogado, erudito y canciller Thomas More dio a sus hijas una educación excelente, la mayoría de los padres Tudor eran menos ilustrados. El pedagogo Richard Mulcaster, al abordar el tema en la década de 1580, se apresuró a asegurar a sus lectores que hablaría primero de la educación de los niños, ya que, naturalmente, el varón es más digno. No obstante, reconoció que las niñas tenían cierta capacidad para aprender. A principios del siglo XVI, las niñas asistían comúnmente a las escuelas locales junto con sus compañeros varones. Hubo una escuela de este tipo en Londres entre 1504 y 1515, dirigida por un anciano sacerdote llamado William Barber. Barber acogió a 30 estudiantes de ambos sexos, enseñándoles tanto la doctrina religiosa como educación superior. También se conocen muchas otras escuelas de este tipo. Incluso las niñas más pobres de Norwich en la década de 1560 iban a la escuela, aunque pasaban las tardes hilando para ayudar a mantener a sus familias. A ninguna niña se le permitía asistir a la universidad, pero un puñado asistía a escuelas secundarias. En la época Tudor, se esperaba que la mayoría de las adolescentes abandonaran el hogar y entraran a trabajar. Para las chicas de clase alta, este sería el hogar de un superior social, que se esperaba que las patrocinara y las ayudara a encontrar marido. Para las de estatus inferior o medio, abandonar el hogar significaba aceptar un año de servicio a cambio de salario y alojamiento. Se esperaba que la mayoría llevara a cabo tareas domésticas o agrícolas. Otras chicas eran aprendices formales de un maestro, como Helen A. P. Richard, que llegó a Bristol en octubre de 1542 para recibir clases de una costurera durante 7 años. Debía trabajar con su señora para aprender a cortar, confeccionar y ajustar la ropa para que ella también pudiera ganarse la vida. Muchos de los oficios en los que las chicas eran aprendices eran femeninos, como el de ama de casa. Sin embargo, otras aprendían oficios más masculinos, como la fabricación de alfileres. También se esperaba que las esposas participaran en los oficios de sus maridos, mientras que las viudas a menudo se hacían cargo del negocio. Más adelante les hablaré sobre Catherine Fenkill, viuda de un comerciante de telas de Londres, que se hizo cargo del negocio comercial de su marido al tiempo que ascendía a la fama en la compañía de los pañeros a principios del siglo XVI. Otras mujeres se dedicaron a un oficio menos respetable, como la prostitución, que abundaba en las ciudades de la Inglaterra Tudor. La escala de estas operaciones, que a menudo estaban a cargo de mujeres, era variable. Una crónica registra que una tarde de invierno de 1567, la señora Q. de Chelmsford, en Essex, salía de la iglesia cuando recibió la noticia de que habían visto a su marido, Henry, entrar en la casa de la madre Bowden, que estaba cerca. Furiosa, la esposa marchó hacia la casa, de donde su marido huyó por una puerta trasera. Esto dejó a la madre Bowden, que para entonces había abierto la entrada principal, y a la ramera de su hija para enfrentarse a la ira de la señora Q. Se dice que esta última golpeó a la madre Bowden antes de agarrar a la mujer más joven por el pelo y arrastrarla por la casa. Posteriormente, los funcionarios parroquiales acusaron a Henry Q. y a la madre Bowden de inmoralidad. Podemos suponer que las mujeres nobles tenían acceso a tutores que les enseñaban no solo a leer y escribir, sino también idiomas como el francés y el latín, esenciales para la comunicación dentro y fuera de las fronteras de Inglaterra. También se les instruía en matemáticas rudimentarias, porque recordemos que tenían que administrar las propiedades mientras sus maridos estaban fuera, así que realmente sabían algo de matemáticas. También aprendían algunas de las artes de las que hablamos, tocar instrumentos musicales, bailar, pintar, todas estas eran cosas en las que se educaba a las mujeres nobles y tenían la suerte de tener esos tutores. Si su familia se los proporcionaba, lo que la mayoría de ellas probablemente haría porque querían tener una hija educada como esa que pudiera ser una buena compañera para su futuro marido. Las mujeres campesinas, por otro lado, recibieron una educación práctica y de supervivencia.
Para ellas, la escolarización era algo muy poco frecuente. En lugar de eso, aprendían habilidades esenciales de sus madres y de sus comunidades, herbolaria para tratar dolencias familiares, tejido, costura, reparación de ropa, conocimientos agrícolas para sustentar a la familia. Su educación no estaba escrita en libros, sino que se transmitía de generación en tradiciones orales y experiencias prácticas. También vamos a hablar mucho este mes sobre el matrimonio y la vida familiar. Hablamos un poco sobre el matrimonio el mes pasado durante el mes del amor, también vamos a hablar más sobre eso. La mayoría de las mujeres Tudor esperaban casarse y se esperaba que las niñas mantuvieran su virginidad hasta la noche de bodas. Jane Singleton, de Alsall, en Lancashire, pensó que había hecho todo bien cuando un joven caballero la cortejó. Hizo que un hombre local la acompañara a la iglesia una tarde de 1558 para presenciar su matrimonio. La pareja permaneció junta en el altar mientras su pretendiente tomaba a Jane de la mano y le decía: «Yo, Gilbert, te tomo a ti, Jane, como mi esposa y te prometo mi fidelidad». Ella respondió de manera similar antes de que la pareja pasara la noche junta. Sin embargo, para consternación de Jane, su marido la abandonó rápidamente, por lo que se vio obligada a solicitar a los tribunales de la iglesia en Chester que confirmaran el matrimonio. Técnicamente, la pareja ni siquiera necesitaba jurar su fidelidad en la iglesia, ya que todo lo que se requería para un matrimonio válido en el periodo Tudor era una promesa mutua de matrimonio y consumación. Sin embargo, Jane tuvo la suerte de tener un testigo. En los estratos superiores de la sociedad, el matrimonio era mucho menos informal. Los matrimonios entre la nobleza y la alta burguesía se abordaban como acuerdos comerciales y las dos familias regateaban los términos. Sir William Lack, un destacado concejal y comerciante de Londres, insistió en ver los libros de contabilidad de un posible yerno, Anthony Hickman, y solo se conformó con permitirle casarse con su hija, Rosa, cuando el novio pudo demostrar tener un patrimonio de 1000 libras. Y para una muchacha como Elizabeth Howard, hija del conde de Surrey, era esencial que mantuviera o incluso mejorara su posición social, además de obtener seguridad financiera. En los últimos años del siglo XV, cuando Elizabeth se acercaba a los 20 años, sus padres concertaron un matrimonio para ella con el joven Thomas Bolena. Este fue un matrimonio sólido y respetable, y el padre de Thomas aceptó cederle a Elizabeth una serie de mansiones como copropiedad. A cambio, el padre de Elizabeth le proporcionó una dote. Las mujeres Tudor debían apoyar a sus maridos en sus negocios o en su trabajo, dirigir sus hogares y tener hijos. Las habilidades domésticas eran esenciales. Un escritor contemporáneo consideraba que una mujer que no sabía cocinar era una mujer que había roto sus votos matrimoniales. Puede amar y obedecer, pero no puede servirlo y mantenerlo con ese verdadero deber que siempre se espera de ella. Sin embargo, no todas las mujeres se conformaban con permanecer en la esfera doméstica. Con la reforma de Enrique VIII y los cambios religiosos que trajo consigo, algunas mujeres se manifestaron en contra de las autoridades en lo que respecta a su fe. Anna Eskew, una dama que dejó a su marido y a sus hijos para predicar el Evangelio, fue quemada hacia el final del reinado de Enrique, mientras que su amiga, la igualmente franca Joan Bocher, fue una de las dos únicas protestantes que fueron quemadas por herejía bajo el reinado protestante de Eduardo VI. Durante su reinado, la media hermana católica dicho rey, la princesa María, consideró que su religión estaba tan amenazada que estuvo a punto de huir de Inglaterra. Luego, durante su propio reinado, unos años más tarde, la propia María quemó a hombres y mujeres por herejía. Entre ellos se encontraba Cicely Ormes, que se sintió inspirada a convertirse en mártir mientras presenciaba la quema de dos protestantes en Norwich en 1557. Esta esposa de 32 años de un tejedor era una mujer muy sencilla, que ni siquiera sabía escribir su nombre. Sin embargo, estaba preocupada por su anterior retractación de sus creencias protestantes.
Mientras presenciaba las quemas, de repente gritó que les haría jurar el mismo cáliz en el que bebieron antes de ser arrestada. Fue quemada el 23 de septiembre de 1557 en una estaca todavía negra por el hollín de la ejecución anterior que había presenciado. Otras no estaban tan dispuestas al martirio. La protestante Rosa Hickman, cuyo padre había examinado tan cuidadosamente los libros de contabilidad de su prometido, se exilió voluntariamente en Amberes durante el reinado de María. Ella y su marido eligieron esa ciudad católica principalmente para asegurarse de que todavía pudieran llevar a cabo su lucrativo negocio comercial. La futura Isabel I también aceptó asistir a misa durante el reinado de su media hermana, aunque enfureció a esta última al declarar que le dolía el estómago durante todo el servicio. Al llegar la noche, las veladas para las mujeres nobles eran momentos de refinamiento y entretenimiento. Por supuesto, la comida principal se celebraba antes, pero seguían cenando. Muchas veces, recibían a gente. Tenían entretenimiento, misas, para exhibir su riqueza y la riqueza de la familia. La familia probablemente se reunía para rezar antes de disfrutar del entretenimiento nocturno, como bailes, obras de teatro o actuaciones musicales, a menudo con invitados de las propiedades vecinas. En contraste, la noche de una mujer campesina se centraba en la familia y la comunidad. Después de una cena sencilla, podían reunirse alrededor del fuego para contar historias o cantar canciones populares o simplemente compartir las noticias del día. Estos momentos, aunque humildes, eran vitales para mantener el tejido social de la aldea, ofreciendo una oportunidad poco común para el ocio y la unión en sus vidas de trabajo intensivo. Hablemos de los desafíos y las dificultades que tenían las mujeres Tudor según la clase a la que pertenecían. Las mujeres Tudor, independientemente de su clase, todavía enfrentaban desafíos formidables. Por lo tanto, el parto era algo que definitivamente no discriminaba, con un conocimiento médico limitado y altas tasas de mortalidad materna. La concepción y el nacimiento eran, por supuesto, la primera etapa de la vida de todas las mujeres Tudor. También eran acontecimientos importantes para las mujeres adultas de la época, la mayoría de las cuales esperaban ser madres. Sin embargo, el embarazo era notoriamente difícil de diagnosticar. ¿Podrían los síntomas de una mujer ser simplemente su enfermedad natural o su reserva de agua?, sugería un texto médico contemporáneo. Alternativamente, un aumento de la circunferencia podría deberse a algún asunto ventoso y no a un bebé esperado. De hecho, pocos médicos estaban dispuestos a confirmar su diagnóstico hasta que el niño realmente comenzara a moverse en el útero. Un error podía ser muy embarazoso para todos los involucrados, por lo que durante meses las mujeres estaban en ascuas. Sin embargo, una vez que se establecía el embarazo, se aconsejaba a la mujer que pasara tiempo en aire agradable. Incluso las reinas adaptaban sus ropas existentes, agregando paneles adicionales a sus vestidos. Podían complementar esto con ropa de maternidad más específica, como chalecos, faldas y vestidos autocultivos que podían soltarse a medida que avanzaba el embarazo de la usuaria. En términos más sencillos, se podía desatar primero un vestido, antes de que fuera necesario hacer cambios más drásticos. Después, se pensaba en el parto. Para la realeza, había una elaborada ceremonia a la que seguir y la reina se retiraba a su habitación un mes antes del parto previsto. Las mujeres más pobres también hacían preparativos y a veces las sábanas para el parto pasaban de madre a hija de familia en familia. El acto mismo del parto contaba con la asistencia de una partera. De hecho, normalmente se trataba de una pariente anciana o una vecina sin conocimientos médicos. Las complicaciones eran frecuentes y la muerte no era inusual en el parto, pero en la época de los Tudor no existían médicos adecuados para cambiar esta situación. Incluso si el parto de un bebé era exitoso, la madre podía caer víctima de enfermedades debido a la falta de higiene durante el parto. La víctima más famosa de este fenómeno en la época de los Tudor fue Jane Seymour, que murió después de dar a luz con éxito a Eduardo VI. La fiebre puerperal y las infecciones posparto eran ambas causas de muerte.
Sin embargo, algunas mujeres se llevaban una sorpresa total. La pequeña Mary Chase de Hounslow, en Surrey, tuvo la mala suerte de nacer mientras su madre paseaba por la ciudad en marzo de 1573. El nacimiento fue tan repentino que Mary Chase sufrió una herida mortal en la cabeza al caer al suelo debajo de las faldas de su madre. Poco más de 80 años antes, la reina Isabel de York dio a luz a su cuarto hijo, una niña llamada Elizabeth, que fue entregada inmediatamente a una nodriza y a un equipo de mecedoras de cuna, que se habían contratado antes del nacimiento. Más adelante hablaré sobre esta nodriza, pero la niña fue llevada a la guardería real, donde, como todos los niños, más tarde pasó el tiempo jugando. Para los niños ricos había muñecas, sonajeros, molinos de viento y caballitos de madera, mientras que los padres de los niños más pobres fabricaban juguetes más improvisados. A pesar de esta diversión, la infancia siempre fue una época peligrosa. La mencionada princesa Elizabeth murió en septiembre de 1495 a la edad de 3 años, por causas no especificadas. Muchos de sus compañeros tampoco llegaron a la edad adulta. La forma de vestir de las mujeres también estaba estrictamente controlada. Las mujeres solteras podían llevar el pelo suelto. Las casadas tenían que esconderlo bajo un velo y una capucha. Las reinas podían llevar el pelo suelto en ocasiones especiales, pero esto solo se toleraba porque tenían que llevar una corona. El pelo de Ana Bolena era tan largo que se decía que podía sentarse sobre él, pero a pesar de su naturaleza enérgica, incluso ella hizo lo que se esperaba de ella y llevó el pelo recogido con una capucha después de su matrimonio con Enrique VIII. Como en épocas anteriores, el vestido de una mujer cubría casi todo. Las mangas llegaban hasta las muñecas e incluso en los vestidos de verano llegaban hasta el suelo. Los corsés eran comunes, pero un escote pronunciado se consideraba aceptable. Para las reinas, el vestido ceremonial podía ser incluso un desafío, ya que sus vestidos podían ser hermosos para quienes los miraban, pero eran voluminosos y pesados porque generalmente estaban incrustados con joyas. Usados en una noche calurosa en una ocasión especial, estos vestidos deben haber sido incómodos de usar. Los derechos legales también para las mujeres eran mínimos. Sus identidades y propiedades estaban subsumidas bajo las de sus padres y maridos. Esto era así tanto si eras una mujer noble como si eras la campesina más pobre. Las expectativas sociales confinaron a las mujeres a roles que limitaban su autonomía y silenciaban sus voces en el ámbito público. Sin embargo, estas mujeres se convirtieron en maestras del poder blando y encontraron formas de influir en sus familias y sus comunidades tras bastidores dentro de las limitaciones de la época. La ley otorgaba al marido plenos derechos sobre su mujer, que se convertía en su propiedad. Una mujer que cometía adulterio podía esperar un castigo severo, como descubrió la reina Catalina Howard. Un noble podía hacer quemar en la hoguera a su mujer adúltera si el rey o la reina estaban de acuerdo. Una mujer que mataba a su marido no cometía asesinato, sino que cometía un delito mucho peor, el de traición menor, que también la llevaba a la hoguera. Las palizas a las mujeres eran habituales y la lógica de la Inglaterra Tudor era que la mujer habría provocado a su marido para que la golpeara y, si se hubiera comportado correctamente, él no la habría golpeado. Por tanto, ella misma era responsable de sus palizas. En teoría, una mujer podía abandonar un matrimonio, ¿pero para qué? ¿Quién la mantendría? ¿Quién la emplearía? Por tanto, las mujeres tenían que permanecer en un matrimonio, aunque fuera brutal, ya que no había mucho más que pudieran hacer. Una mujer podía estar bañada en oro, con cortinas de terciopelo, o podía ser un jergón o una simple estera enrollada en el suelo. Cecily Burbage, a quien en julio de 1492 le fue confiado el cuidado de la princesa Elizabeth, la segunda hija de Enrique VII, probablemente había estado despierta cuidando de su hija durante gran parte de la noche. Después de su bautizo, la bebé había sido llevada a la guardería real en el palacio de Eltham, junto con su hermano, el príncipe Enrique, y su hermana, la princesa Margaret. Los tres eran todavía pequeños y cada uno tenía sus propias niñeras y mecedoras que eran contratadas para mecer sus cunas cuando eran pequeños.
El cuerpo envuelto de la princesa Elizabeth podría haber sido atado suavemente a su cuna por sus mecedoras para asegurarse de que no se cayera. La mayor parte del cuidado de la niña recayó en Cecily, que había dejado a su propia familia para cuidar de ella. Primero, al bebé se le ofrecería leche por la mañana cuando ella trabajara. Más tarde, se le podía dar una pata de pollo o se le podía destetar con comida masticada por su nodriza para asegurarse de que fuera segura para que un bebé sin dientes la tragara. Unos años más tarde, y a 200 millas de distancia, Elizabeth Howard se despertó en la habitación de la doncella en el castillo de Sherifutton en Yorkshire, desde donde su padre, el conde de Surrey, gobernaba el norte en nombre del rey. Habría compartido una habitación estilo dormitorio y tal vez también una cama con las otras niñas de la casa. Los manuales de conducta ordenaban a las niñas lavarse las orejas y cepillarse el cabello al despertar antes de vestirse e ir a saludar a sus padres. Para las niñas nobles como Elizabeth, no había trabajo doméstico temprano. Después de asistir a la capilla y luego desayunar, se unían a su madre para coser y otros pasatiempos propios de una dama. El poeta John Skelton, que más tarde recordó una visita al castillo de Sherifutton el 8 de mayo de 1495, registró que Elizabeth y sus compañeras de servicio cosieron una hermosa guirnalda de laurel para él por orden de la condesa de Surrey. En otro lugar, y una generación después, Elizabeth Barton se despertó en el ático de la casa de Thomas Cobb, en Aldington, Kent. Ella, junto con sus compañeras de servicio, se vistieron y se pusieron rápidamente a realizar sus tareas agrícolas. Dependiendo de la temporada, había mucho que hacer, ya que la gran mayoría de los adolescentes Tudor comenzaban a realizar algún tipo de servicio en su juventud, acordaban un contrato verbal con un amo. Esta Elizabeth caería enferma en 1525, durante su tiempo con Thomas Cobb, y pronto pareció tener ataques y otras visiones que se tomaron como divinas. Las sirvientas y las amas de casa pasaban la mayor parte del día trabajando. Para las mujeres casadas, el conocimiento de la cocina se consideraba esencial y pasaban mucho tiempo preparando guisos, carnes asadas y otros alimentos para alimentar a la familia. A menudo también ayudaban en los negocios. De hecho, a veces era esencial. La competente Catherine Fenkill heredó el exitoso negocio de telas de su marido tras su muerte y lo dirigió con éxito durante décadas. Contrataba y supervisaba a los aprendices, administraba sus bienes y organizaba la carga de sus barcos. Todo ello mientras adquiría suficiente vajilla de plata como para ser agasajada por la prestigiosa Drapers Company de Londres. Cuando se unió a ellos para sus fiestas anuales en la década de 1520, era su vajilla, prestada a primera hora del día, la que adornaba la mesa. Incluso las mujeres nobles estaban lejos de estar ociosas a medida que avanzaba el día. A Lady Margaret Oby, a finales del siglo XVI, le gustaba pasar gran parte del día en contemplación religiosa. También era la médica y cirujana de facto de la zona, examinando y curando las heridas de sus arrendatarios y realizando operaciones. En una ocasión, intentó salvar la vida de un bebé que nació sin conducto anal, escribiendo en su diario que, aunque hice un corte profundo y busqué, no encontré nada. Por lo general, se esperaba que las mujeres tuvieran conocimientos de medicina. Algunas, como Cecily Valdrie de Great Yarmouth, hicieron carrera profesional como cirujana autorizada en la década de 1560. Dependiendo de la época del año, las noches podían ser largas y oscuras. Las velas eran caras, aunque la realeza y las mujeres nobles podían permitirse iluminar sus casas. La reina Isabel I siguió celebrando veladas en la corte hasta el final de su reinado. A medida que pasaban los años, se fue haciendo cada vez más consciente de los estragos que el tiempo causaba en su belleza, y se untaba el rostro con plomo blanco tóxico y usaba elaboradas pelucas para ocultar su ralo cabello gris. Isabel, como reina,
Podía retirarse a una cama lujosa con unas cortinas corridas para protegerse del frío. Pero para muchos de sus súbditos pobres y ancianos, no existía ese lujo. Los ancianos pobres de la Inglaterra Tudor trabajaban hasta que no podían hacerlo físicamente. Los pocos afortunados podían encontrar una cama cómoda y comida en uno de los muchos establecimientos de caridad que surgieron en esa época. No es de extrañar, entonces, que en la década de 1560 tantos ancianos pobres de Norwich afirmaran tener al menos 100 años. Las plazas en asilos y hospitales de beneficencia eran muy disputadas. En la Inglaterra de los Tudor, la muerte podía llegar de repente, y la vejez parecía una pobre recompensa para los supervivientes, sobre todo en el caso de las mujeres ancianas. Un texto muy popular advertía a los lectores que mantuvieran a esas viejas alejadas de los bebés, ya que podían envenenar los ojos de los niños en sus cunas con su mirada. Se decía a los lectores que todas las mujeres eran completamente venenosas, pero la sangre menstrual al menos servía para diluir esos humores malignos. Con la menopausia, el veneno se dejaba hervir fétido en el cuerpo, y las peores toxinas escapaban malignamente a través de los ojos arrugados. Esas mujeres también eran vulnerables a las acusaciones de brujería, como la anciana Alice Samuel de Barbois, en Huntingdonshire, acusada de hechizar a las 5 hijas de su vecina de al lado en 1589. Nada de lo que Alice pudiera hacer podía limpiar su nombre, ya que cada mirada o expresión levantaba sospechas entre las autoridades de la ciudad. Y finalmente ella fue ahorcada. Muchas mujeres mayores se enfrentaban a dificultades económicas extremas, sin perspectivas de jubilación. En Norwich, en 1570, una viuda de 80 años llamada Elizabeth Manson fue descrita como una mujer coja de una mano, tal vez por haber sufrido un derrame cerebral, pero que aún podía ganarse la vida con su hilado. También podía devanar lana para ganar dinero con una mano. Para quienes no podían trabajar, siempre había caridad, con una serie de instituciones, como el Hospital San Bartolomé en Londres, que se reabrió en ese periodo para el cuidado de los ancianos y los enfermos. Incluso Isabel I, cuya riqueza y estatus la protegieron de las dificultades de la vejez, lamentó el paso del tiempo, tratando de mantener su aspecto juvenil con cosméticos, pelucas y ropa cada vez más elaborada. Tuvo algún efecto, según un visitante de su corte en 1602. Incluso en su vejez no parecía fea, vista desde la distancia. No obstante, Isabel fue una gran superviviente y un caso excepcional en muchos sentidos, con muchos de esos moldes contemporáneos que he relatado aquí y que ella misma rompió. La dinastía Tudor terminó con ella, una mujer, en 1603. En fin, que la vida de las mujeres Tudor era tan variada que cualquier intento de escribir sobre un día de su vida está plagado de dificultades. Sin embargo, en el fondo, muchas cosas eran iguales. Todas nacieron en una época en la que las mujeres eran menos valoradas que los hombres. Se consideraba que un feto femenino recibía un alma solo a los 90 días de gestación, 44 días después de que se pensaba que un varón obtenía la suya. Este trato diferencial continuaría durante el resto de sus vidas, pero, a pesar de todo, las mujeres Tudor dejaron su huella en el mundo tanto como los hombres. William Shakespeare estableció muy célebremente las 7 edades del hombre en su obra As You Like, pero se puede proponer un esquema similar para las mujeres: infancia, adolescencia, esposa o amante, maternidad, mediana edad, vejez temprana y vejez tardía. Y es en estas amplias categorías en las que encajaba la vida de nuestra mujer Tudor común y corriente. Entonces, como mujeres, ¿creen haber podido sobrevivir en la Inglaterra del siglo XVI? ¿Conocen de otros ejemplos notables de mujeres de la época que no se hayan mencionado aquí? Háganme saber su opinión del tema en la cajita de comentarios, y de paso, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que suba un video nuevo. Hasta pronto.